Es que, Ya empecé a grabar. ok, Aquí yo ya empecé a grabar, va a quedar grabado en la nube. ¿ya lo está grabando usted? Sí, ya está grabándose. Ok, adelante. Ok, pues buenas tardes, noches, senadoras, senadores e invitados especiales. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, me gustaría dar el agradecimiento a la maestra arquitecta Elisa Pillo por su gran apoyo que nos ha dado. Ella es la directora de la empresa Arise México. Y también, obviamente, a nuestros conferencistas, el maestro Juan Felipe Sánchez y el licenciado Francisco Arballo, que en esta tarde-noche nos compartirán sus experiencias sobre el tema de mejores prácticas legales, corporativas y fiscales. En un tiempo de alrededor de aproximado de 45 minutos de plática y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. Agradezco a todos los oyentes que por favor mantengan su micrófono cerrado. Antes de dar inicio a la plática, darle la palabra a los conferencistas, me gustaría dar una pequeña reseña de su currículum. El maestro Juan Felipe Sánchez es un abogado especializado en derecho corporativo. Su práctica legal está enfocada en derecho inmobiliario y corporativo. Cuenta con una licenciatura por la Universidad de Monterrey y con una maestría en derecho corporativo por la Universidad de Nueva York. Es profesor adjunto en la Universidad Xochicalco de Tijuana, Baja California, y actualmente director legal del Grupo Consultor F en Tijuana, Baja California. Cuenta con una amplia experiencia en transacciones nacionales y transfronterizas. Sus servicios van desde asesorar a las empresas en todos los aspectos de su negocio, incluyendo la formación, redacción y negociación de contratos, transacciones comerciales en el área corporativa, inmobiliaria, fusiones y adquisiciones y finanzas, entre una de las tantas actividades que tiene el maestro Juan Felipe. También contamos con el apoyo del licenciado Francisco Arballo, el cual es administrador de empresas con especialidad en dirección de finanzas. Francisco Arballo es uno de los 35 expertos acreditados por la Federación de Colegios de Economistas de México como perito en empresas de transferencia y cuenta con más de 10 años de experiencia previa a su incorporación al grupo. Actualmente coordina a un equipo de más de 40 especialistas en transparencias de precio para México, Centro y Sudamérica. Y además ha impartido un gran cantidad de talleres y seminarios. También un breve esquema de su currículum. Obviamente es mucho más amplio, pero para ahorrar tiempo es el conocimiento que tenemos de ello. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Juan Felipe. Adelante, Juan. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poner la presentación. Aquí ya la ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues esta plática la queremos hacer entre yo y Francisco, de darles algunos tipos de consejos en cómo llevar mejores prácticas corporativas, enfocado un poquito en temas contractuales y también enfocado un poquito en las relaciones que pueden tener ustedes, pueden llevarse en el día a día con empresas intercompañías. Em, y cuáles son las cosas que implican desde un punto de vista fiscal y legal de tener una relación contractual o una relación de negocios con empresas relacionadas y cómo podemos abordar esto para generar un mayor valor a nuestra empresa o disminuir riesgos en nuestras operaciones, ¿no? Ay, un segundo. Aquí está. Primero que nada, quiero empezar con explicar un poquito cuáles son los tipos de asesorías legales que podemos tener en un negocio, en una empresa que estemos nosotros llevándolo a cabo. Em, Primero que nada, hay dos tipos de asesorías legales y la que más conocemos, o la que más común es en el día a día, son las asesorías legales reactivas. ¿Y cuál es esta? La asesoría legal reactiva es la de cuando alguien no incumple, alguien nos debe algo y lo queremos demandar, o ya nos demandaron y tenemos que contestar a esta demanda.
o incumplimos con algún tema regulatorio, nos llega una multa y ya tenemos que actuar de cierta forma, reaccionando a un evento para controlar o eliminar ese riesgo legal que tenemos, ¿no? Y este es el tipo de asesoría más común, este es el tipo de asesoría que cuando si alguien dice que es un abogado, todo el mundo pensamos, pues, alguien que me demandó o demandar, o nos acordamos de lo que vemos en la televisión y todo el tema más romántico de la práctica jurídica. Pero quiero hacer hincapié también en que hay tipos de asesorías legales proactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tipos de asesorías evitan riesgos, evitan algún tipo de riesgos legales, algún tipo de riesgos económicos. Este, mm, Hay algún tipo de, o sea, no tiene que haber un evento que hagamos que se necesite una asesoría legal. Esto puede ser temas de planeación, temas de ver si la legislación está cambiando y cómo nos podemos adaptar nosotros a los nuevos cambios regulatorios. Puede haber cambios en la ley que nos den una ventana para crear un nuevo negocio y aprovechar estas nuevas regulaciones. O puede haber otros temas como por ejemplo lo que estábamos viendo hoy, digo, lo que se está viendo en este año, que va a haber cambios a los reglamentos sobre outsourcing, por ejemplo, las empresas que tienen su nómina con una empresa de outsourcing o insourcing o internamente tienen su propia empresa que lleva la nómina de una empresa. Todo este tipo de regulaciones va a cambiar. En este tipo de ejemplo, podemos ver que podemos tener una asesoría proactiva, donde antes que tener una consecuencia o antes que tenga un evento adverso o algo, podemos tener una asesoría, una planeación, donde nosotros proactivamente tenemos esta asesoría legal y estamos evitando algún riesgo o proyectándose a futuro para que continuemos en un estado de menor riesgo o evitar sanciones o algún otro tipo de consecuencias negativas que podemos tener. Em, Todo el tipo de asesoría proactiva, estamos hablando puede ser también un ejemplo de lo que vamos a ver ahorita, los temas contractuales. El tener una asesoría legal en una relación de negocios, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, y tener un asesor que nos ayude a la redacción de los contratos, que nos ayude a la negociación y que nos ayude o nos lleve de la mano a cómo abordar esta relación de negocios, puede ser sumamente importante y puede ser que nos tome tiempo, dinero, esfuerzo en un inicio, pero nos ahorre en un futuro dolores de cabeza, nos ahorre riesgos o nos ahorre gastos, ¿no? Gastos o multas o que nos salga más caro en un futuro no estar asesorado de un inicio en un futuro. Em, También puede haber las auditorías, un tema proactivo es la auditoría, todo tipo de auditorías, auditoría legal en este caso, en el caso de mi área de expertise, es, hay veces que nosotros podemos tener una asesoría, una auditoría, perdón, en nuestra empresa, en el área de contratos, en el área corporativa, distintos tipos de áreas que ahorita los voy a mencionar, donde podemos a veces hacer como un chequeo, ¿no? De qué es lo que tenemos ahorita, en dónde estamos parados y realmente ver si hay algún riesgo antes de que surja un problema, poder abordarlo y poder, controlarlo, eliminarlo o manejarlo de tal forma que no salga peor en un futuro de ignorarlo o nos llegue algún tipo de demanda, algún tipo de multa o algo similar, ¿no? Entonces, quiero nomás, quería iniciar esta plática diferenciando estos dos tipos de asesorías, donde también hay una asesoría legal, donde no hay necesidad de irnos a pelear con nadie, no hay necesidad de pelear alguna multa, pelear algún riesgo o irnos con alguien más, sino es realmente cómo hacer las cosas bien desde inicios para evitar riesgos y también para lo mismo, para poder generar más valor a nuestra empresa. Y una empresa donde tiene el menor tipo de riesgos, pues obviamente se refleja en el valor del negocio, en el valor de la empresa, donde generas más, una mejor evaluación de tu negocio, estás en un negocio más sólido y podemos tener una ventaja competitiva con otras empresas que no tienen este tipo de beneficios, ¿no? Por ejemplo,
es lo que aquí nosotros en todas las empresas tenemos varios tipos de asesorías legales o varios tipos de áreas que se pueden abordar, que se pueden necesitar. Están los temas ambientales, ¿no? Si nosotros vamos a construir, vamos a desarrollar algo, vamos a comprar un inmueble, vamos a comprar una, un activo, una planta, pues tenemos que ver que todo esté bien o que nosotros mismos si estamos operando no estemos incumpliendo con temas ambientales. El tema laboral, como hoy lo platiqué, siempre es muy importante saberlo y verlo en cuenta de estamos contratando bien, tenemos la estructura o la estrategia laboral correcta para contratar o como estamos contratando. Tenemos que ajustarla derivado a nuevas regulaciones o no. Los temas contractuales, que va a ser el tema el día de hoy. Tenemos nuestros contratos bien hechos, bien redactados, bien administrados y resguardados o no. Nuestros contratos están siendo justos, están siendo negociados bajo una certeza legal o bajo algún otro tipo de asesoría que nos ayude a tener una mejor relación de negocios o no. Es muy importante siempre contemplar que tener el control, ahorita lo vamos a hablar un poquito más sobre esto. El área inmobiliaria, de adquirir algún tipo de inmueble, asegurarnos que no nos estamos comprando un inmueble con problemas, un inmueble con gravámenes, un inmueble con algún tipo de afectaciones que no sepamos. Es muy común que las personas adquieran algún tipo de inmueble y hasta después se dan cuenta que hay un tipo de problema y no hay una asesoría proactiva en este caso, que una asesoría proactiva puede eliminar cualquier tipo de problemas o realmente decirnos que no nos conviene, ¿no? La compra de un inmueble porque tiene algún tipo de problema, eh, el título de propiedad, tiene algún gravamen inscrito o lo que sea. Propiedad industrial, el tema de proteger nuestras marcas o patentes. Está siempre el tema de litigio, que a veces que por más que estemos asesorados o por más que queramos evitar algún tipo de litigio, a veces que pues las partes pierden ese tipo de comunicaciones y no hay otra más que ir por la vía judicial. La vía fiscal, que también vamos a ver ahorita unos temas de cómo de siempre estar en cumplimiento con los temas fiscales y qué pasa si no cumplimos este, o hay un tipo de multa por el fisco, ¿no? Siempre es muy importante tener el control de esta área, el área penal, por si hay algún tipo de fraudes. Y secretaría es también muy importante todos los acuerdos entre los accionistas, todos los acuerdos que toma el consejo de administración o los propios dueños, cómo tenerlo bien documentado, bien resguardado, si vamos a tener vamos a otorgar poderes, vamos a ceder partes de acciones, aumentos de capital, disminuciones. Todo eso tiene que estar bien documentado, porque no es lo mismo que nuestro contador nada más lo registre contablemente, también lo tenemos que registrar legalmente y tenemos que llevar ese control. En el tema de contratos y la secretaría, tener todo esto bien documentado nos da la certeza que la autoridad no va a tener espacio para interpretar a su favor o a nuestro perjuicio algún tipo de relación comercial, ¿no? Y lo tenemos bien documentado. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero quería darles un poquito, una como breve introducción del punto meramente legal, de lo que vamos a hablar y de cuáles son los tipos de que podemos abordar para tener una mejor práctica corporativa. Yo creo que la clave de tener mejores prácticas corporativas antes de ir en algún tipo de acciones en específico es tener un tipo de asesoría proactiva, ya sea legal, fiscal, en contable, en varios tipos de cosas. Siempre, a mí, en mi punto de vista en lo personal, genera más valor a una empresa y evita, o siempre sale mucho más barato tener este tipo de asesorías desde un inicio, que si las cosas salen mal, invariablemente va a ser peor y va a ser mucho más caro resolverlas una vez que truena la bombita a antes que lo podamos abordar y analizar y poder hacer una buena planeación. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre los contratos intercompañías. Queremos hablar sobre qué son los contratos intercompañías y cuáles son las
las actividades legales y fiscales que se tienen que abordar o que tenemos que saber para, para, mm, para evitar riesgos, ¿no? Y para entender un poquito más qué es lo que tenemos que tener en mente si nosotros estamos en una situación de que estamos teniendo negocios o negociaciones, ventas o cualquier tipo de actividad comercial con empresas relacionadas. Para esto quiero definir qué es una empresa relacionada, ¿no? Primero, quiero hablar del tema general, qué es un grupo empresarial. El grupo empresarial es un conjunto de personas morales, o sea, conjunto de negocios o empresas o sociedades que están organizadas en un esquema de control, pero una misma empresa de forma indirecta o indirecta, ¿no? Hay una persona física o moral que es la que lleva el control de todo el grupo y toma las decisiones, ¿no? Generalmente a la empresa que es la propietaria de todo el grupo empresarial o los distintos áreas de negocios o los tipos unidades de negocios que puede tener una empresa, se le llama holding, ¿no? Holding, la compañía controladora, que es una sociedad que es la que tiene la tenedora o propietaria de acciones o partes sociales dentro de las demás sociedades del grupo. Aparte de esto, cuando ya tenemos la propietaria, todas las demás empresas que operan o que están en directo control o indirecto control de esta empresa holding, tenemos una subsidiaria. Son las entidades controladas, que son controladas por la holding o otra entidad dentro del grupo. Son las que dependen, ¿no? Directamente de una empresa. Esta empresa puede ser dueña de la que abajo y la de abajo siempre sería la subsidiaria. Y las afiliadas son aquellas empresas que pueden ser que directamente no sean una subsidiaria, pero comparten el control con una misma persona, ¿no? Puede ser dos empresas que no tengan en su capital social, no tengan ningún tipo de relación, pero una misma persona las controla. Esas son las empresas afiliadas y también hay un tipo de relación intercompañía. Em, para esto es muy importante definir o saber qué es el control, qué nos referimos por control. Y control, el tema de control o la definición de control tiene muchos tipos de definiciones. Lo podemos ver desde el aspecto fiscal, desde el aspecto legal, desde el aspecto económico. ¿Qué significa control? Pero para efectos prácticos, control es quien pueda imponer directo o indirectamente las decisiones en asamblea de accionistas o algún tipo de órgano equivalente, ¿no? O una junta de socios. Prácticamente es quien tiene control es quien tiene el poder de decisión a nivel de accionistas, a nivel de socios, en tomar las decisiones. Pero también puede definirse como control alguien, una empresa que tenga, empresa o persona que tenga suficiente poder para nombrar o destituir a los consejeros o administradores de una empresa. Puede ser que alguien no tenga directamente poder en una asamblea de accionistas, pero sí tiene indirectamente el poder para nombrar o quitar a consejeros o administradores. Eso también puede ser una forma de control. Eh, o la persona tal cual directamente que tiene más del 50% del derecho de voto, ¿no? Alguien que tiene más del 51% para arriba, en la gran mayoría de las empresas, tiene el derecho de decidir a dónde llevar, a dónde dirigir esta empresa. Entonces, esto es lo que se define control y esto es lo que nos va a dar pie a saber si realmente estamos en una situación de una relación de negocios intercompañías o con empresas relacionadas o no. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito por qué son importantes los contratos intercompañías. Em, para esto quiero también darle la palabra a Francisco, que también nos vaya él explicando un poquito más ya desde su área de experiencia en temas más fiscales. Claro que sí, muchas gracias, Juan Felipe. Buenas tardes a todos, mucho gusto en estar aquí con ustedes compartiendo este foro y voy a tratar de hacer la plática un poco pues casual, breve y tratar de dejarlo más claro el tema que queremos transmitir el día de hoy, que es en torno a la organización de los grupos empresariales, ¿no? Es muy común, digamos, que pues un empresario tenga la oportunidad de iniciar un emprendimiento, una persona moral,
y a lo largo de los años va viendo oportunidades distintas de negocio donde se le dan la oportunidad de aperturar otro tipo de personas morales, algún otro tipo de sociedades, asociaciones en participación con algunos otros socios o otras empresas. Y evidentemente, entre estas empresas tiene la capacidad de ejercer control, como ya nos decía Juan Felipe, este mismo accionista o este mismo empresario emprendedor, ¿no? Entonces, existen diferentes esquemas o estrategias que se pueden utilizar entre empresas de un mismo grupo para poder hacer más eficiente la carga fiscal, para poder hacer más eficiente el flujo efectivo de las compañías, para poder, digamos, generar economías de escala y poder incrementar la competitividad del grupo como un todo, ¿no? Es bien importante el tema de los contratos intercompañía, como bien decía Juan Felipe, no por el hecho de tener un contrato per se, sino por las implicaciones que tienen hoy en día el tener diferentes empresas dentro de un mismo grupo multinacional, dentro de un mismo grupo empresarial y mayor aún la importancia cuando estas empresas se ubican en distintos países o distintos territorios fiscalmente hablando, ¿no? Yo como empresario pudiera tener la capacidad de tener una empresa aquí en Tijuana, pagando impuestos sobre la renta a una tasa corporativa del 30% y pudiera tener yo la capacidad de aperturar también una sociedad en Estados Unidos, donde gracias a la última reforma fiscal tengo una tasa impositiva de cerca del 18% sobre las utilidades, ¿no? Siendo yo el dueño de ambas empresas, tengo la libertad y capacidad de poder generar una facturación entre ambas empresas que al final del día se va a repercutir en un costo o un gasto dentro de mi empresa mexicana y un ingreso acumulable dentro de la empresa estadounidense. Y de esa manera pudiera ser que pudiéramos estar trasladando las utilidades a otro país donde el costo fiscal pues es menor a tener toda la ganancia en México, ¿no? Entonces, ese tipo de sociedades, ese tipo de grupos o organizaciones empresariales tienen que cumplir con ciertas regulaciones precisamente para demostrarle a las autoridades fiscales, en este caso, ¿no? Es un tema fiscal y legal, que no estamos cayendo en este tipo de prácticas de migración de utilidades o erosión de la base gravable aquí en México, ¿no? De cuántos impuestos estoy dejando en el país y cómo le garantizo o le demuestro al SAT que estoy dejando la utilidad justa que debería de estar dejando en el país o en este caso, por ejemplo, acá en la zona norte del país tenemos ciertos beneficios fiscales por ser zona económica especial con respecto al centro del país, ¿no? Y ese tipo de compañías pudieran, ese tipo de grupos pudieran tener relaciones entre sociedades del mismo grupo en el centro del país y sociedades en el norte del país para generar algún tipo de estrategia fiscal o abaratar la carga fiscal, ¿no? Disminuirla. ¿Por qué son importantes los contratos intercompañía? Pues porque como con cualquier proveedor o como con cualquier cliente, al iniciar una relación de negocio, uno esperaría documentarlo mediante un contrato, un convenio, una carta de entendimiento o algún tipo de documento que dé forma y legalidad y fe pública a lo que vamos a la relación de negocio a la que vamos a ingresar, ¿no? Entonces, si yo empiezo una relación con un proveedor, yo esperaría tener garantías dentro de un contrato, tener visibilidad sobre cuáles son los riesgos que estoy asumiendo al entrar en negociaciones con este proveedor, cuáles son las garantías que yo tengo de parte de ese proveedor y tener cierta certeza jurídica sobre cuáles son las condiciones que van a influir en mi capacidad de hacer negocio con los productos que le compro a ese proveedor, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo mismo es con las empresas del mismo grupo, ¿no? Se acostumbra mucho en Latinoamérica y en México que por ser empresas del mismo dueño o ser empresas del mismo grupo, pues se piense que no se necesita el tener la formalidad de un contrato entre las empresas de este grupo por ser del mismo dueño, ¿no? Uno pudiera pensar que es como pasarse el dinero de una bolsa del pantalón a la otra, ¿no? Sin embargo, estas operaciones entre empresas vinculadas pues están altamente vigiladas por las autoridades fiscales y pueden ser sujetos de distintas estrategias que ya la autoridad tiene bien identificadas y por ello es que están poniendo el dedo en el renglón en esta parte de vigilar y regular estas operaciones entre las empresas de un mismo grupo, ¿no?
En conclusión, y para poder avanzar, es bien importante tener estos contratos intercompañía porque hoy en día debemos de tratar a las empresas de nuestro grupo empresarial como si fuéramos terceros independientes, como si fuéramos cualquier otro proveedor o cualquier otro cliente, ¿no? Ahora ya vemos regulaciones en el tema de insourcing, en el tema de disposición de personal, pero pues al día de hoy todavía existen muchas empresas que inclusive tienen operaciones, prestaciones de servicios entre empresas que ni siquiera están siendo remuneradas, ¿no? Y eso obviamente tiene implicaciones fiscales y legales que pudieran poner en riesgo el patrimonio de los accionistas y que una parte medular es el tener documentada cuál es la relación que se van a dar entre las partes, ¿no? En este caso, un contrato intercompañía. Adelante, Juan. Bien, aquí para hablar un poquito sobre cuáles son los aspectos relevantes de estos contratos intercompañía o entre partes relacionadas, pues en primer lugar, obviamente dan forma legal a las operaciones y transacciones económicas que se van a dar entre los entes de un mismo grupo empresarial. Definen cuáles van a ser los términos contractuales, ¿no? Hablando de garantías, hablando de funciones o responsabilidades que va a tener cada una de las partes, diferentes cláusulas que puedan estar protegiendo a cualquiera uno de los firmantes, ¿no? Y también reparten o asignan los riesgos económicos entre las diferentes partes, ¿no? Si yo soy un proveedor y le voy a vender a mi empresa hermana, ¿quién debería de asumir el costo en caso de que el inventario se dañe o en caso de que el inventario no cumpla con las especificaciones de calidad? Todo ese tipo de cuestiones, pues uno lo esperaría tener claro al momento de firmar un contrato con un proveedor independiente. Dentro del mismo grupo empresarial debería de preocuparnos lo mismo, también tener la certeza jurídica de saber en papel qué es lo que pasaría, dónde se queda el riesgo de reposición del inventario, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, pues obviamente quedan documentadas dentro de un contrato, como ya lo sabemos en contratos entre terceros independientes, ¿no? Se especifica cuál es la fijación, el precio o la contraprestación. Es muy común que entre empresas del mismo grupo al final del año se empiecen a facturar servicios, se empiecen a facturar algunas cuestiones que no necesariamente se dieron, ¿no? O que no necesariamente tienen una base lógica para calcular la contraprestación o el monto que le voy a facturar a mi empresa hermana, ¿no? Quizá es porque necesito el flujo de efectivo, porque tengo mucha utilidad en la otra empresa, porque no quiero repartir utilidades, por lo que la razón que ustedes quieran, se pueden dar este tipo de facturaciones entre empresas de un mismo grupo y es bien importante que podamos tener a nivel contractual establecida ya una mecánica para decir cómo te voy a cobrar el servicio que te voy a prestar, ¿no? Si ustedes nos contratan a nosotros para cualquier tipo de servicio legal o de asesoría financiera, ustedes esperarían que nosotros les expliquemos cómo estamos calculando los honorarios que les estamos cobrando, ¿no? En base al número de horas, en base a los costos y gastos en los que estoy incurriendo, en a lo mejor una cuota fija, una iguala mensual, algún tipo de mecánica debo de tener yo para poder explicar cómo se me ocurrió el número que les estoy cobrando por mis servicios, ¿no? Lo mismo entre empresas del mismo grupo, no pudiéramos tener nosotros o estar pagando facturas a los accionistas, a los socios, o estar pagando facturas a las empresas hermanas sin tener la menor idea de cómo se determinó ese monto, ¿no? Y qué recibí a cambio de ese pago, ¿no? Que hoy en día la autoridad se centra mucho en el análisis de revisar si de verdad hay una materialidad en las operaciones, ¿no? Ya vemos o habremos escuchado por ahí quienes estén metidos en las noticias fiscales financieras, el tema de los famosos esquemas reportables, el tema de la sustancia económica, la cláusula antiabuso que hay ahora por parte del SAT, donde el SAT tiene la facultad de poder decir que una operación carece de sustancia y de validez y volver no deducible el gasto sin mayor trámite, ¿no? Entonces, el tema de poder documentar que de verdad hay carnita atrás de las operaciones entre empresas hermanas, pues es algo súper importante y parte fundamental juega tener un contrato intercompañía firmado entre las partes, ¿no? Y adicionalmente, les platico que hay algunas obligaciones y declaraciones fiscales que tienen que cumplir las empresas de un grupo empresarial que tiene operaciones entre sí. Hay algunas
declaraciones que se tienen que presentar año con año junto con la declaración de impuestos sobre la renta. Y pues obviamente el contrato intercompañía viene mencionado como un requisito que tienen que tener las empresas que tienen operaciones con sus empresas hermanas o con la empresa holding, como ya nos platicaba Juan Felipe en este caso, ¿no? Entonces, pues también este contrato es parte fundamental simplemente para mero cumplimiento fiscal, ¿no? Adelante, Juan. Aquí nada más para complementar un poquito tu aportación, Francisco, y desde, como ya vimos las implicaciones o riesgos fiscales que puede tener un no documentar o no tener un contrato. Ven. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, creo que tenía alguien ahí el micrófono abierto, ¿no? Ok, no, entonces lo que yo quería comentarles es que es las ventajas de tener un contrato intercompañía o tener contratos documentados. Primero que nada, yo lo puedo siempre equiparar o siempre lo equiparo, que es como un seguro. Es un seguro que vamos a contratar para una relación contractual, o sea, como un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro para nuestro auto, si chocamos, sabemos que en vez de pagar 10 pesos que nos va a costar el arreglar nuestro auto, nos puede costar 2 pesos, ¿no? Entonces, estamos contratando un seguro para casos que algo no salga como nosotros esperamos o las cosas se compliquen. Es una de las primeras ventajas que tenemos en tener un contrato. El contrato genera derechos y obligaciones para las partes, ¿no? Genera una obligación de hacer o de no hacer para alguna de las partes y genera el derecho a alguien más de exigir que le paguen o que hagan o que no hagan ciertas cosas. Eso es lo primordialmente, ¿no? Nos ponen todos las reglas de qué pasa si incumplen, qué pasa si las cosas no salen como pensamos que iban a pasar, pues qué derechos nos van a dar, qué actos podemos hacer o qué podemos exigirles a la otra parte para que para que cumplan o nos restituyan todos los daños que incurrimos, ¿no? Fuera de eso, los contratos también nos dan certeza en la operación de una empresa. Nos dan certeza en el sentido que ya tenemos por escrito una relación comercial. Si vamos a tener, por ejemplo, a un proveedor que nos va a surtir cierto tipo de bienes o de productos, tenemos esa certeza que lo tiene que hacer, que está obligado a hacerlo y que si no lo hace o no lo hace como nosotros lo acordamos, hay un tipo de consecuencia. También le da continuidad al negocio, ¿no? Si el día de mañana una empresa cambia radicalmente de administración, las personas que ya estaban ahí ya no están, los contratos son los que nos van a dar la certeza y la continuidad de decir, ¿sabes qué? Tenemos un acuerdo y tenemos que cumplir con estas cosas. Todo esto, toda esta certeza, toda esta continuidad que un contrato le puede dar a un negocio se traduce en que genera valor, en que genera un mayor valor a nuestro negocio, a nuestra empresa. Le incrementa su valor como empresa y nosotros podemos probar que nuestra empresa vale, en vez de 2 pesos, vale 10, porque tenemos asegurado a un cliente o varios clientes o varias relaciones contractuales y lo tenemos bien definido, o bien establecido, bien pactado entre nosotros y las demás partes. Otro de los temas más importantes desde el punto de vista legal es que le da una ejercibilidad a las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que si alguien no cumple, lo podemos ir a exigir que cumplan, y si aún así no va, podemos acudir ante un juez para que este juez obligue a la persona a cumplir o a que nos restituyan de cualquier daño que hayamos sufrido. Bueno, aquí seguimos adelante, Francisco. Sí, ahí les muestro yo un poquito sobre un extracto de un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ellos emiten cada cierto tiempo una serie de recomendaciones y guías para el análisis de las operaciones entre empresas del mismo grupo económico.
y su regulación y su fiscalización. Aquí nos habla la OCDE sobre la importancia de tener la relación contractual entre las partes para poder determinar en qué parte queda la mayoría de los riesgos, ¿no? Recordando un poco la teoría económica, nos habla de que a mayor riesgo deberíamos de tener una mayor contraprestación o un mayor beneficio económico, ¿no? Como ya sabemos, pues a mayor riesgo deberíamos de estar ganando más, ¿no? En ese sentido, la documentación de los riesgos por medio de contratos nos ayuda a determinar si una contraprestación es adecuada o pudiera parecer que no es adecuada y por ende tener alguna afectación al impuesto que está recabando cada uno de los fiscos, hablando de cuando las empresas están en diferentes países en este caso, ¿no? Pero digamos, este tema de los contratos entre empresas relacionadas no es un tema que le importe nada más al SAT, no es un tema que le importe nada más a las autoridades fiscales de Estados Unidos y México, sino que es un tema que se está hablando y regulando y vigilando a nivel internacional. Aquí la OCDE emite estas guías para los países miembros del G20 y los 20 países de ese grupo implementan las regulaciones que la OCDE les hace en materia de fiscalización y vigilancia a las operaciones de grupos internacionales que pertenecen a los mismos accionistas, ¿no? Ya hemos visto en las noticias temas como el caso de Coca-Cola, que está teniendo una fiscalización muy importante en Inglaterra, el caso de Starbucks, Nike, varias empresas que se han visto envueltas en escándalo de evasión o de erosión de los impuestos en uno de sus países o en varios de los países donde operan, pues a través de estas facturaciones entre empresas hermanas que tienen como propósito, obviamente, eficientizar los recursos del grupo, pero también cabe mencionar, pues disminuir de manera considerable la carga impositiva del grupo a nivel internacional, ¿no? Entonces, este tema no es un tema regional, no es un tema local, es un tema internacional que ya todas las autoridades tributarias están tomando con bastante seriedad el tema de poder revisar qué pasa entre estas empresas del mismo grupo y ver si dentro de estas relaciones se está afectando de alguna manera al tributo, ¿no? Adelante, Juan. Un segundo, ahí está. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas que vemos nosotros cuando hablamos con nuestros clientes o revisamos los contratos que tienen con sus empresas hermanas o sus holdings? Pues bueno, hay diferentes, ¿no? No me voy a meter muy técnico, pero contratos desactualizados, obviamente que tengamos contratos de hace 10, 15, 20 años donde ya las empresas firmantes quizá ni siquiera se llaman de la misma manera, no se dedican o no tienen el objeto social con el cual celebraron ese contrato. Existen algunos otros participantes nuevos dentro de estas transacciones que no aparecen dentro de ningún contrato intercompañía y por ende, pues no encaja con la realidad lo que está documentado a nivel contractual, ¿no? Complejidad, de repente, pues algunos abogados hacen demasiado rimbombantes, ¿no? Los contratos entre empresas y los contratos comerciales, al punto en el que se vuelve demasiado complejo entender cómo funciona una operación, quién se encarga de qué, quién es responsable de qué cosa y cuál es la contraprestación por ese servicio o por esa operación que se está dando, ¿no? Operaciones sin documentar, pues bueno, que hacemos un contrato para a lo mejor un préstamo que me va a hacer una empresa hermana, pero tengo todavía 3, 4, 5 operaciones que se dan entre mi grupo que no tienen ningún contrato. Por ahí están las facturas que se hacen por servicios, alguna factura por honorarios que nos hace algún socio y no hay ningún contrato que nos explique exactamente a qué se debe esta facturación. Adelante, Juan. Contratos incompletos, pues obviamente que se hace el borrador del contrato, luego pues el grupo empresarial o los dueños se ocupan en algunas otras cuestiones y nunca se termina el contrato o nunca se firma, o si es un contrato que tiene o ampara una operación importante, no se da fe pública, no se eleva a nivel de notario. Ese tipo de cuestiones obviamente también dejan la puerta abierta a riesgos por parte de la autoridad tributaria en caso de que tengamos alguna revisión o alguna fiscalización, ¿no? Faltos de previsión.
que no tengan las cláusulas suficientes para poder contemplar escenarios de fuerza mayor, escenarios de caso fortuito, que no contemplen la suspensión de obligaciones en ciertos supuestos, que no contemplen diferentes cuestiones o posibilidad de ir ajustando a través del tiempo la contraprestación, por ejemplo, de lo que nos van a cobrar por estos servicios, hablando de un contrato de servicios, ¿no? Por ejemplo. Ahora que llegó el COVID-19 el año pasado, pues se habló mucho sobre, en el tema fiscal financiero, se habló mucho sobre las obligaciones y los contratos y las relaciones contractuales y de cómo estos contratos que venían de años anteriores, pues en muchas ocasiones no previeron ningún tipo de circunstancia de esta índole, ¿no? Y es entendible, digo, al final creo que casi nadie preveía lo que podía pasar con esta situación, pero sí hubo muchas empresas que fueron cautas y que pusieron cláusulas de caso fortuito, fuerza mayor, donde ya dado un correcto análisis de las circunstancias, pues pudieron hacer uso de estas cláusulas para protegerse, salvaguardarse, poder, digamos, recular y organizarse para poder hacer frente a sus obligaciones con un mayor, con más tiempo, ¿no? Entonces, o suspenderlas definitivamente. Entonces, es importante que los contratos tengan cláusulas previsorias para poder, como bien decía Juan Felipe, tener una asesoría legal preventiva, ¿no? No ser reactivos, sino más bien desde nuestros contratos ya tener esa actitud previsoria que nos comentaba Juan, ¿no? Adelante, Juan, por favor. Bien, yo les puse aquí un pequeño extracto de un abogado muy prominente con el que nosotros colaboramos en algunas ocasiones. Y él dice que no tener un acuerdo por escrito, pues es como darle a la autoridad fiscal el derecho de acceder a tu cuenta bancaria para retirar lo que considere justo, ¿no? Y eso es incluso si tenemos una documentación técnica de precio de transferencia que nos demuestre que no hay una manipulación de precios o alguna estrategia fiscal. El hecho de no tener la legalidad de un contrato nos puede dejar muy desamparados ante una fiscalización por parte de la autoridad tributaria, aún y cuando podamos sacar las fotografías de la empresa que prestó el servicio y podamos explicar todas las razones de por qué estamos facturando o pagando esta factura, ¿no? Si no tenemos un contrato, pues estamos ya comprometiendo los requisitos de materialidad y de deducibilidad de una operación, ¿no? Entonces, pues es importante no dejar en saco roto el tema de tener los contratos, aún y cuando sean con empresas de mi mismo grupo o de mi misma propiedad como empresario. Bien, ¿cuáles son las consecuencias o a qué me enfrento si me llega el SAT y no tengo los contratos para las operaciones que representan deducciones en mi impuesto sobre la renta? Por un lado, la autoridad tributaria, el SAT, tiene la facultad de recaracterizar operaciones, ¿no? Que revise y vea que una operación, a su entendimiento, no es lo que nosotros planteamos a nivel de facturación o a nivel de contabilidad y nos entonces comprometa a analizar la operación de alguna otra manera y determinar si estamos pagando o no el IVA adecuado, si estamos pagando o no el impuesto sobre la renta adecuado, si debimos de haber hecho una retención por pagos a extranjeros o no. Diferentes cuestiones que pueden salir del hecho de una revisión por falta de tener una forma legal que ampare esa operación, ¿no? Deducibilidad de los gastos, pues podemos entrar hasta en temas de simulación de operaciones. Si estamos pagando una factura de servicios o de honorarios a accionistas o a empresas hermanas y no podemos demostrar de ninguna manera que recibimos algún tipo de servicio, pudiéramos estar comprometiendo la deducibilidad de ese gasto y estar arriesgando la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que pudiéramos tener en nuestras empresas. Si tenemos pagos de servicios a empresas de mi mismo grupo por servicios de asesoría legal, pero al mismo tiempo le estoy pagando yo a Juan Felipe servicios de asesoría legal como asesor independiente, pues el SAT va a querer saber en qué se diferencian los servicios legales que me presta mi accionista a los servicios legales que me está prestando Juan Felipe, ¿no? Y por qué no mejor se los pago todos a Juan Felipe en lugar de mi empresa relacionada o a mi socio, ¿no? Entonces,
es importante revisar que no tengamos o pudiéramos estar ante la presencia de gastos duplicados, ¿no? Que también pudieran llegar a ser caracterizados como no deducibles por parte de la autoridad por el simple hecho de considerarse como no indispensables para la actividad de negocio, ¿no? Como ya sabemos que tienen que ser todos los gastos. Ajustes de precio de transferencia. Este es un tema, digamos, que me pudiera llevar 1 hora y media hablando de ello, pero si no tenemos una documentación que deje claro el cuánto voy a pagar o cuánto me van a cobrar por los servicios que me van a prestar, y no tengo un estudio que demuestre que ese precio que pacté con mi empresa hermana es el mismo precio que yo le pagaría a Juan Felipe por servicios legales, entonces yo pudiera estar arriesgando la deducción de ese gasto simplemente porque el SAT presume que el precio que yo pacté con mi empresa hermana no es un precio de mercado, es un precio manipulado que pudiera tener la intención de inflar mis gastos para reducir mi impuesto sobre la renta. Entonces, la autoridad tributaria, en este caso el SAT, tiene la facultad de hacer su propio cálculo, ver cuánto cobra más o menos allá asesores como Juan Felipe. Obviamente, difícil encontrar a alguien tan preparado como Juan, pero va a hacer su comparación y va a determinar si el gasto es adecuado o si fue un gasto en exceso, lo vuelve no deducible entonces, por no cumplir con un principio que viene en la ley del impuesto sobre la renta, que es el principio de plena competencia o el principio de independencia efectiva, que básicamente nos dice que todos los precios entre empresas hermanas tienen que ser pactados considerando los precios que pagaríamos o cobraríamos a terceros independientes en operaciones similares, ¿no? En palabras muy, muy sencillas. Entonces, estos no son los únicos riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Hay diferentes cuestiones que pudieran llegar a suceder en caso de una revisión por parte de la autoridad tributaria, pero aquí yo les pongo 3 ejemplos que me parecen bastante relevantes para todas las personas que nos dedicamos a emprender negocios, a administrar empresas, a controlar, digamos, grupos económicos. Pues obviamente tenemos que tener todas estas aristas en mente al momento de estar haciendo nuestras operaciones con nuestras empresas hermanas o nuestra casa matriz o nuestras filiales en este caso, ¿no? Como pudiera ser también. Muy bien. Aquí les ponemos nosotros un pequeño modelo de cuál debería de ser el ciclo virtuoso, le llamamos, o el ciclo de administración de nuestros contratos, ¿no? Así como la contabilidad y las declaraciones anuales y todas las obligaciones administrativas que tenemos que estar llevando dentro de una empresa o varias empresas, también los contratos tenemos que verlos como algo que se tiene que estar administrando a través del tiempo. Un contrato no es un papel que se firma y se mete en un cajón y nos olvidamos de él hasta que necesitemos hacer un contrato nuevo o de plano ya nunca lo volvamos a ver, ¿no? Todos los contratos que celebremos entre empresas de nuestro mismo grupo, empresas con proveedores inclusive independientes y con clientes independientes, merecen una administración, una actualización, un monitoreo y una adaptación para asegurarnos de que se siguen apegando a la realidad de cómo estamos llevando las operaciones, ¿no? Nosotros en este ciclo lo comenzamos, digamos, en la parte superior con definir cuál es el alcance del contrato que estoy buscando celebrar con mi empresa hermana o con mi cliente o proveedor, porque esto aplica tanto a empresas relacionadas como a empresas independientes, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Asegurarme de que estoy incluyendo dentro de este contrato todas las obligaciones, compromisos y situaciones que yo quiero que estén incluidas dentro del contrato, ¿no? Después de esto se redacta el contrato, evidentemente se prepara un borrador, se presenta a las partes para que lo puedan revisar, diferentes abogados lo revisan y entonces se firma si están de acuerdo las partes, ¿no? Se modifica, se incluyen algunas otras cláusulas y se celebra el contrato. Una vez que lo celebramos, pues ya las relaciones de negocio arrancan, empieza la facturación, empieza la prestación de servicios, empieza la compra-venta de mercadería, cualquiera que sea la relación de negocios que ampare ese contrato. Debemos de monitorear cómo funciona la operación
y ver si la operación realmente se está dando como nosotros lo habíamos previsto dentro del contrato al momento que lo celebramos. Porque puede ser que haya otras circunstancias en el camino que no habíamos previsto que pues no están contempladas dentro de un contrato, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a licenciar el uso de una marca a una empresa y le hago un contrato para el licenciamiento y esa otra empresa también resulta que yo también soy accionista y ahí tengo a mi compadre que también es mi socio en esa otra compañía, ¿no? Pero luego resulta que pues hay otros distribuidores que también quieren vender mi marca y mi socio, mi compadre, tiene el interés pues de también rentarles la marca, ¿no? Para cobrar algún dinerito, para que también el otro compadre distribuya, etcétera. Pero el contrato no contempla el sublicenciamiento y no contempla diferentes cuestiones, entonces tenemos que ajustar los contratos para aprovechar nuevas oportunidades de negocio que pudieran surgir después de que ya empezamos la operación como la habíamos concebido originalmente, ¿no? Entonces, los contratos, como podrán ver, es una cuestión que va evolucionando y mutando a través del tiempo conforme se van dando las relaciones entre las diferentes empresas. Conforme van entrando nuevos modelos de negocio al mercado, podemos ir aperturando nuevas empresas, otras divisiones de negocio y eso nos obliga a tener un control activo de todos los contratos que tenemos, ¿no? Imagínense si tenemos 77, 80, 90 contratos celebrados con diferentes empresas hermanas, con diferentes proveedores independientes, clientes independientes, pues cómo administramos y cómo vigilamos que todos esos contratos cumplan con las normas fiscales, que no nos expongan a un riesgo, que estén actualizados, que estén debidamente firmados. Bueno, pues evidentemente hay que tener cierto funcionario que se dedique a vigilar y administrar todo este tipo de convenios y contratos que estamos celebrando, ¿no? No sé si quieres agregar algo aquí, Juan. Aquí nada más para agregar, es en el ciclo de la vida de un contrato, de la redacción, muy importante tener en cuenta que redactar el contrato previo a nuestra relación contractual es muy importante, pero no quiere decir que si ya estamos en una relación de negocios o una relación comercial con alguien más y no hemos celebrado ningún contrato, no se puede hacer. No es lo ideal, pero siempre podemos ver o analizar la posibilidad de documentar cosas de forma retroactiva, que esto lleva consecuencias a que si en ese inter tenemos algún tipo de auditoría fiscal o algo, la autoridad puede tener su propia interpretación, pero es muy importante recalcar que la documentación de una relación comercial o una relación mercantil entre dos partes o partes relacionadas, si se puede documentar de forma retroactiva y a futuro, obviamente, ¿no? Pero también es importante ver, revisar cómo están nuestros contratos, si ya vencieron, no vencieron, si los tenemos actualizados, si están bien firmados, porque tenemos que también cumplir con las formalidades que nos pide la ley, si están firmados por las personas que deben estar firmadas, si están firmadas ante, por ejemplo, un notario, si es necesario un notario o no, o nos faltaron que firmen testigos o algo así. Es muy importante tener la opinión de su asesor para estar bien seguros de que el contrato o el documento que tenemos enfrente de nosotros realmente sea válido o realmente esté bien redactado y ejecutado. Y bueno, no sé si algunos de ustedes tengan algún tipo de pregunta o algo que les podamos comentar. Compañeros, ¿no hay nadie que desee hacer una pregunta, un comentario? ¿O se quedaron anonadados por tanto conceptos que estoy seguro que muchos de que se dedican al negocios jamás han hecho tanto? No, y como sea, les voy a poner aquí mi correo electrónico, el correo de Francisco, para que en caso de
que tengan algún tipo de duda en un futuro o algún comentario o algo que dentro de su día a día los podamos apoyar, se sientan con la confianza de que nos pueden hablar, nos pueden buscar. También búsquenos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, nuestra página grupoconsultorf.com. Ahí pueden saber un poquito más de nosotros o buscar nuestros datos, ¿no? Estamos a sus órdenes, cualquier cosa que les podamos apoyar. Por ahí preguntan, Juan, nos pregunta Mónica, que con los cambios de la ley, ¿qué es necesario controlar además de contratos de servicios? Pues yo diría que casi todo, ¿no? Tenemos que controlar hasta el Facebook de la empresa, ¿no? Para poder controlar todos los riesgos a los que podemos estar expuestos, ¿no? Yo creo que obviamente los cambios en la ley nos suponen a los abogados y a los que nos dedicamos al tema de consultoría para las empresas, pues analizar todos los riesgos que pueden significar estos cambios a la ley, ¿no? El tema de la subcontratación de personal y el outsourcing, pues eso está ahorita haciendo correr a todas las empresas que utilizaban ese tipo de esquemas, que la verdad es un esquema súper común y utilizado en México, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras, pero al final, pues la realidad es que ese cambio a la ley obliga a muchas empresas a replantear su estrategia de negocio, a replantear diferentes cuestiones que estaban controlando mediante esa modalidad. Y lo mismo va a pasar con el tema de los negocios digitales, con el tema de el comercio electrónico, con el tema de las maquiladoras, que cada que viene un presidente nuevo tienen cambios en su legislación, tienen afectaciones con el IVA, con las importaciones, con aduanas, con import-export. Todo ese tipo de cuestiones, pues evidentemente nos obliga a estar siempre bien atentos y controlando prácticamente hasta lo que no podemos anticipar, ¿no? Pero pues para responder a tu pregunta, Mónica, con respecto, por ejemplo, al servicio de limpieza, pues yo te diría que de entrada tendrías que revisar si ese servicio que estás pagando es de una empresa de tu mismo grupo, ¿no? Porque ahí entonces ya pudiéramos ver o estar ante la situación de que estamos teniendo un outsourcing, ¿no? Un personal que debería de estar dentro de nuestra compañía, pero que no está, que no lo está, ¿no? Que está en otra empresa que no es necesariamente la que lleva la actividad de negocio. Obviamente falta el reglamento todavía de la ley del outsourcing. Todavía hay muchas cuestiones que no se han definido en torno a este tipo de cambios que va a haber. Y precisamente se prevé ahí todavía la posibilidad de mantener personal especializado que no se dedique a la actividad principal o al objeto social de la compañía, ¿no? Entonces, todavía puede haber ciertas actividades que van a poder quedar, creo yo, dentro de la figura de outsourcing o subcontratación de personal. Pero bueno, al final, pues tiene que estar uno atento y pensar que siempre es importante tener asesores de cabecera, porque al final el empresario pues se debe dedicar a hacer crecer su negocio, ¿no? No estarse preocupando de si a los nuevos gobiernos se les ocurren algunos cambios y estar controlando ahí absolutamente todo, porque pues al final lo que importa es hacer crecer el negocio, ¿no? ¿Qué tan válido es, por ejemplo, que empresas, vamos a decir, hoteleras, tienen en su nómina a los parientes, hermanos, tíos? Ujú. ¿Es legal eso o es permitido por la ley? Pregunto. Sí, pues digo, yo desde mi punto de vista, digamos, de finanzas, pues mientras estén haciendo algo por ganarse el salario y el sueldo y tengan un contrato laboral de empleo, pues yo no le vería problema a que sean familiares si no lo prohíben los estatutos de la empresa o el reglamento interno. Ilegal sería, obviamente, estar pagando nóminas a personal que no está laborando y que solamente está, pues, ahí dentro de la nómina, ¿no? También el tema de los accionistas, pues muchas veces hay accionistas dentro de la misma nómina y reciben una contraprestación mensual además de sus dividendos y de sus ganancias sobre las utilidades, ¿no? Entonces,
ese tipo de cuestiones precisamente son parte de lo que busca regular ahora el legislador con estos cambios a la ley, ¿no? Pero ahí Juan Felipe nos podrá dar comentarios más atinados. No hay ninguna restricción realmente legal de contratar a familiares en una empresa. No hay. Esto yo creo que sería más un tema o un problema de cuáles son las reglas de una empresa de gobierno corporativo, de sus reglas en cómo van a operar, cómo van a hacer las contrataciones, cuáles van a ser las políticas de esto. Pero legalmente no hay una restricción. Hay muchas empresas familiares que tienen este esquema, que pueden tener sus gastos o cubrir sus gastos familiares a través de la nómina, ¿no? A través de emplear a alguien. Que al final del día, yo, a mi punto de vista legal y como de negocios, no lo recomiendo tal cual, porque digo, hay veces que es un único dueño y tiene sus hijos y sí lo decide, está muy bien, pero cuando estamos hablando de empresas familiares donde ya tenemos una familia más grande, donde está el papá y los hermanos, los hijos, todo lo demás, y mezclar peras con manzanas le resta un valor al negocio y realmente puede ser que a largo plazo sea contraproducente. Pero desde un punto de vista legal, no hay ningún tipo de restricciones en emplear a familiares. Con respecto a la pregunta de Mónica, si te referías, Mónica, a los cambios a la ley ahorita que va a haber al tema de outsourcing e insourcing, no nada más es enfocarnos en ver cómo están nuestros contratos o cómo están los contratos de servicios que tenemos. Lo que está restringiendo o regulando de una forma más estricta estas nuevas leyes que va a entrar y los demás reglamentos relativos es si una empresa contrata a otra fuera del grupo empresarial para que les lleve la nómina, ¿no? Para que ellos sean la empresa que contrata a tus empleados, pero te presten servicios a ti. Y realmente están prestando a ti el 100% de su tiempo a ti, pero están contratados con otra entidad. O que el grupo empresarial tenga una empresa que se llama insourcing, ¿no? Que tenga una empresa que se dedique nada más a tener a la nómina y es todo lo que hacen y las operaciones se estén llevando por otro lado, por otro tipo de sociedad de la empresa, que no tiene empleados, por ejemplo, pero tiene las operaciones. Eso es lo que está regulando. Y si alguno de ustedes están en este supuesto, no hay una solución única o sencilla, sino aquí tiene que haber, como lo platiqué, una asesoría proactiva o preventiva de revisar cómo están los estatutos, cómo se está contratando, cuál es el objeto social y cuál es realmente el servicio que estamos brindando para saber si tenemos que modificar los estatutos, contratos, objeto social, si tenemos que pedir una utilización, como dijo Francisco, si realmente hay una empresa que está brindando servicios especializados a otra y la tenemos que registrar o no. Va a haber varias variantes de cómo poder estar cumpliendo con esta nueva regulación. Creo que no nomás se enfoca, la solución no nomás es en ver cómo está redactado el contrato que tenemos en estas situaciones, es ver qué es lo dónde es donde estamos parados, qué es lo que está haciendo cada empresa y si tenemos que hacer algún tipo de reestructura, ¿no? Una reestructura corporativa o no, o inscribir, va a ser una nueva obligación inscribir a una empresa como empresa especializada de servicios para que preste servicios a otros grupos de nuestra misma empresa, ¿no? Y no entremos en un tema de incumplimiento o un tipo de multa. Muy claro, muchas gracias. Oye, Juan, Felipe, ¿Mm? ¿cómo aplican los convenios de doble tributación cuando tienes inversiones o dinero en Estados Unidos y en México? ¿Lo tienes que declarar aquí con los impuestos o cómo aplica esto? ¿Quieres abordar el punto? Sí, digo, yo te puedo platicar sobre los tratados, de cómo juegan al momento de estar hablando de personas morales, ¿no? De empresas puntualmente, que es en lo que yo colaboro, ¿no?
El tema de tener, por ejemplo, una empresa en Tijuana y una empresa en San Diego y que esas dos empresas tengan relaciones entre sí, pues te supone que vas a tener que pagar un impuesto en México al SAT y vas a tener que pagar cierto impuesto al IRS en Estados Unidos. Al final, cuando tú juntes tu dinero y juntes tus contabilidades y consolides tus ganancias en ambos países, puede ser que tengas un ingreso grabado en Estados Unidos por el cual no pudiste hacer una deducción en México. ¿Qué te pasa? Que no tuviste la deducción por ese gasto, pero sí tuviste el ingreso en Estados Unidos que te cobraron un impuesto y ahí se genera una doble tributación porque no estás teniendo un impacto de un efecto de equilibrio, ¿no? En teoría, conforme al principio contable del cargo y el abono, pues también deberías de tener un ingreso y una deducción dependiendo de dónde estés, si tú eres el dueño de ambas empresas, ¿no? Cuando hay una afectación de este tipo, los tratados internacionales para evitar la doble tributación nos ayudan a poder eliminar ese efecto de doble tributación precisamente que estamos teniendo, ¿no? Y toca ir a buscar al SAT para decirle, oye, en esta operación tú me estás perjudicando porque no me estás permitiendo hacer la deducción por un ingreso que sí fue grabado en Estados Unidos y que yo te estoy demostrando, obviamente habrá que conseguir la documentación que lo compruebe, que ya pagué el impuesto en Estados Unidos y acá tú me estás afectando de manera duplicada, ¿no? Digamos, en ese sentido. Entonces ya el SAT tiene la capacidad, digamos, o tiene que tener la disposición de apegarse a los tratados, porque son obviamente un nivel de ley inclusive superior al tema de la ley del impuesto sobre la renta, para permitir o eliminar esa afectación que haya a un empresario que tiene operaciones en ambos países, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de personas físicas y hablando de si yo tengo una cuenta bancaria mexicana y una cuenta bancaria en Estados Unidos, ahí sí va a tener que ver mucho el tratamiento que tenga el impuesto sobre la renta. En algunos países es territorial, en algunos países es de fuente universal, donde pagas independientemente de dónde esté tu fuente de ingresos. Y ahí sí no es mi área de especialidad, mi mejor recomendación sería que tengamos un buen contador que nos ayude a minimizar el impacto de tener operaciones en ambos países, ¿no? O en su caso, pues tener ingresos solamente en el país en el que más nos convenga fiscalmente hablando, ¿no? Ok, muchas gracias por la explicación, Francisco. Al contrario, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No hay preguntas. Bueno, pues si ya no hay ninguna duda, agradecemos infinitamente la aportación vertida por Juan Manuel y Francisco. Estoy seguro que esos conceptos y aportaciones serán de gran ayuda para los compañeros que se dedican todavía ahorita a los negocios, o que están, por qué no decirlo, en la política, algunos de ellos posiblemente, que ahí se dan mucho los casos también, administrativos y contratos y todos los conceptos que aquí nos presentaron. Agradezco y doy las gracias a ustedes dos, que estoy seguro habrá más cuestiones en el futuro y aquí ya tenemos los correos para hacerles los cuestionamientos pertinentes. No sé si Perdón, alguien más Víctor, quiera. Sí, perdón, adelante. sí, Víctor, ¿podrían abrir las cámaras para tomar una foto, por favor, si son tan amables? A ver, no. No quieren salir en la foto. No quieren salir, no quieren. No se No quieren peinaron. salir en la foto. Ahí los Ay, tiene a todos, todavía no. Jaime, Magda. Bueno, nadie más se anima. No quieren ahí todos salir. No quieren, no quieren. Ah, también el doc ya se presentó, ya se abrió la cámara, el doc. Bueno, ahí va la foto. Sonríe, Alma. Listo, gracias.
¿Ya? Ok. Bueno, pues gracias, Juan Manuel. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos, encantado de colaborar. Muy amables por su aportación para esta organización. A mí también. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Saludos a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Está bien, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego.